Bueno, pues ya vamos más a medias, más allá de la mitad de la serie titulada Cicatrices Divinas, Victoria en la Adversidad, en la cual nos hemos propuesto a descubrir cómo Dios utiliza las adversidades en nuestras vidas para guiarnos a la gran victoria en su plan redentor. Hermana Ana, gracias por tu valentía y gracias por compartir tu testimonio, tu historia de cicatrices divinas en las cuales podemos ver la mano de Dios obrando en tu vida y la misma manera como está obrando en cada uno de nosotros. Hemos ya visto varios personajes, varios hombres y mujeres a lo largo de estas semanas en los cuales sus historias nos cuentan de las adversidades que ellos enfrentaron y las heridas que ellos pues vivieron para contarnos. Todas las cicatrices cuentan una historia y todos tenemos cicatrices, historias de cicatrices que nos recuerdan nuestras heridas ocasionadas por el pecado, por la muerte y la separación de Dios. Pero hay una historia diferente y única. La historia de cicatrices de Cristo son de cicatrices de esperanza, que hablan de una historia peculiar y única. Una historia la cual nos cuentan las cicatrices que nuestro Señor Jesús soportó. Hoy es Domingo de Ramos. Es el día en que el mundo comienza a recordar esta historia única. Aunque para nosotros como cristianos esta historia de cicatrices de esperanza nos recuerda lo que nuestro Señor sufrió y lo que Él pasó como hombre, como el Dios hombre. Específicamente hoy, 2000 años atrás, nuestro Señor entró a la ciudad de Jerusalén. Recordamos la entrada de Jesús a Jerusalén como el Rey inesperado, quien fue crucificado para sanar nuestras heridas al ser resucitado. Cicatrices de esperanza. Reacciones ante el Cristo inesperado. Eso es lo que estaremos viendo esta mañana con la ayuda de Dios. En tu vida, ¿cuál será tu mayor adversidad? En tu vida, ¿cuál será tu mayor adversidad? Sea lo que sea, ¿cuál será tu perspectiva? Vamos a ver que eso es muy importante. Y esto lo cambia todo. ¿Cuál será tu perspectiva hacia esta adversidad? ¿Serás un triunfador? Jesús fue un emigrante triunfante. ¿Lo serás tú? ¿Lo seré yo? La idea principal del mensaje es la siguiente, hermano, hermana, amigo, amiga. El Evangelio incluye todo lo que necesitamos para cambiar nuestra perspectiva de la angustia a la victoria. Por medio de Jesús, el triunfador. Hoy estaremos observando, interpretando y aplicando los textos bíblicos selectos del Evangelio según Juan, capítulos 12, 14 y 16. Y estaremos descubriendo las cicatrices de esperanza ante las reacciones al Cristo inesperado y cómo nosotros debemos de responder. Encontraremos en el texto bíblico un problema, una solución y una aplicación. 3 cosas que esta mañana quiero que usted se lleve, que Dios quiere que usted se lleve de la palabra de Dios. Primero es la perspectiva lo cambia todo. La perspectiva lo cambia todo. Ahí en Juan 12, del 1 al 16. Y segundo, los que confían en Jesús cambian su perspectiva. Los que confían en Jesús
cambian su perspectiva. Ahí en Juan 12, 23 al 30. Y finalmente, cree en Jesús aún en muchas pruebas y tristezas, porque Él triunfó. Cree en Jesús aún en muchas pruebas y tristezas, porque Él triunfó. Ahí en Juan 14, 25 al 27 y Juan 16, 1 al 4 y versículos 31 al 33. Así que abran sus Biblias, ya sea en un dispositivo electrónico o en una copia impresa de la Escritura, al capítulo 11 del Evangelio según Juan. Evangelio según Juan. Leeremos comenzando en el capítulo 11, versículos 55 al 57. Juan 11, 55 al 57. Dice así la palabra de Dios. Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía, y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. Seguían buscando a Jesús, pero mientras estaban en el templo se decían unos a otros: ¿qué les parece? ¿No vendrá para la Pascua? ¿Verdad? Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo. Palabra de Dios. En la sección del texto que acabamos de leer, la conspiración para matar a Jesús y arrestarlo comienza. Aunque sabemos que nadie se lleva o le quita la vida de Jesús, sino que Él mismo decide depositarla para la redención de muchos. Ese es el proceso que comenzó un domingo como hoy. ¿Quién es Jesús? Quizás pudieras preguntar esta mañana. Bueno, Jesús en el sentido teológico era un emigrante que abandonó el lado de Dios Padre para convertirse en el Dios hombre que vino a cumplir la misión de Dios, la cual es de redimir a todos los hombres y mujeres de todas las naciones y lenguas para sí mismo. El pastor Swindoll dice lo siguiente sobre Jesús. Todos los historiadores aceptan el hecho de que Jesús existió y que fue un judío galileo que vivió y enseñó durante el primer siglo. Muchos también estarían de acuerdo en que fue martirizado por sus enseñanzas, porque sus enseñanzas eran tan radicales y controvertidas. La mayoría no estaría de acuerdo con lo que enseñó, porque desde su punto de vista, generaciones sucesivas de sus seguidores reformaron, amplificaron y sistematizaron sus enseñanzas originales en lo que hoy conocemos como cristianismo. Las biografías tienden a darnos una idea de cómo la vida de alguien en nuestro pasado continúa impactándonos hoy en día. Pero a medida que leas sobre la vida de Jesucristo, espero que haga mucho más. Espero que su pensamiento sobre todo sea desafiado. Ciertamente espero que vean la vida de Jesús con mayor claridad. Pero en el proceso, espero que comiencen a ver el mundo de una manera diferente. Tanto su propio mundo como el mundo externo. Eso nos lleva a perspectiva. Jesús nos invita, así como Él modeló, a afinar nuestra perspectiva. ¿Qué es una perspectiva? Una perspectiva es un punto de vista, una posición donde alguien puede ver algo y observar y en base a ello crear un juicio o un pensamiento al respecto. ¿Quién es Jesús para ti personalmente esta mañana? ¿Quién es Jesús para ti personalmente?
Eso es muy importante porque quién es Jesús para ti no solo determinará tu destino eterno, sino que también determinará tu perspectiva actual de la vida. Déjeme repetir otra vez. Quien es Jesús para ti no solo determinará tu destino eterno, sino que también determinará tu perspectiva actual de la vida. Y eso es muy importante porque la manera en que nuestra perspectiva sea de Jesús va a afectar literalmente todo de nuestra vida, incluyendo las adversidades, las tristezas que nosotros enfrentemos en este mundo. Antes de que termine la historia de la pasión de Jesús, la historia de las cicatrices de esperanza, Jesús será crucificado y al menos por un tiempo sus discípulos estarán completamente desilusionados, preguntándose en dónde se vino abajo todo lo que Jesús hizo. Probablemente arrastrarían este desenlace de sus esperanzas mesiánicas hasta un día en particular en Capernaum. Porque es en Capernaum, en unos cuantos capítulos anterior al capítulo 12, donde empezamos a ver el desarrollo final de lo que nosotros llamamos como la pasión de Cristo. Cuando Jesús empezó a atraer a las multitudes de sus seguidores, por otro lado, Él empezó a concentrarse en su último viaje, en su última jornada hacia Jerusalén. Nunca consideró su camino a la cruz como nada más que el desarrollo exitoso de un plan. Vamos a ver en esta mañana que Jesús, como vimos la semana pasada, fue un emigrante perseverante porque no solamente puso sus ojos en la meta, la cual era la misión de Dios, y para poder redimir a todo hombre y mujer de todo linaje y nación, lo que implicaba para Jesús era que Él mismo tenía que morir, que Él mismo tenía que abrazar adversidades, tales como ningún ser humano haya experimentado. Y aún a pesar de cómo se desarrolla la historia de cicatrices divinas de Jesús, vemos cómo Él mira esto hacia el final como un desarrollo exitoso de su plan. Y uno puede estar sentado aquí, ¿morir? ¿Ese es el gran plan de victoria? Todos, incluyendo a Jesús, tienen cicatrices e historias de cicatrices que nos recuerdan nuestras heridas causadas por el pecado, la muerte y la separación de Dios. Todas las cicatrices cuentan una historia, pero la historia de Cristo y de sus cicatrices es diferente a las demás. Y el Domingo de Ramos es el día en que el mundo comienza a recordar este suceso, este desarrollo de adversidades que vendrán a la vida del Dios hombre, el unigénito de Dios. Y leímos en el capítulo 11, previo a lo que va a suceder, lo que conocemos como la entrada triunfal de Jesús. Cuando Jesús entra a Jerusalén, porque sus ojos estaban puestos en Jerusalén. Y vamos a ver cómo la perspectiva de dos grupos, de dos individuos distintos, cambió, varió. ¿Por qué? Sabemos que el rey inesperado entra a Jerusalén para ser crucificado. Usted y yo estamos de este lado de la historia y sabemos y podemos mirar hacia atrás y sabemos cómo esa historia se va a desarrollar. Pero no se olvide que los discípulos, ellos estaban viviendo esto en carne propia. Ellos no podían darle pausa o fast forward, adelantarse. Pero en el momento ellos junto con Jesús
abrazaron las adversidades que enfrentaría su maestro, a tal grado que ellos le dejarían solo. El rey inesperado, que fue crucificado para sanar tus heridas, mis heridas, y ser resucitado al tercer día de acuerdo con las Escrituras. Este texto que vamos a leer en continuación, en el capítulos 12, puede parecer una historia relativamente pequeña y aparentemente insignificante en la Biblia, debido a una historia bastante simple. Jesús viene a Jerusalén, muchas personas se emocionan, lo llaman rey y agitan las ramas de palma, es por eso que se llama Domingo de Ramos, y Jesús se sube a un burro y entra en la ciudad. Sin embargo, hay una pista de que algo más grande está sucediendo en este evento de la historia de las cicatrices de esperanza de Jesús. Pero los discípulos no entendieron estas cosas al principio y usted probablemente tampoco podría entender todo esto. Vaya conmigo al capítulo 12, leer del versículos 1 al 8, donde nos quedamos. 6 días antes de que comenzara la Pascua, la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien había él resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo y le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Note la perspectiva de dos individuos. De Judas Iscariote, uno de los 12, y del maestro Jesús. Nota lo que sucedió también. Nota el problema que nos refleja nuestro primer punto. La perspectiva lo cambia todo. Tenemos un evento que sucedió. Una mujer llamada María viene y derrama medio litro de este perfume. Costoso, carísimo. La perspectiva lo cambió todo. El problema es que la perspectiva lo puede cambiar todo, y observe cómo la perspectiva cambiará las respuestas de diferentes individuos en el siguiente evento. Vaya conmigo más adelante al versículo 12 del capítulo 12. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Y así se cumplió la profecía que dice: no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido
y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Jesús estaba en camino a Jerusalén y esta pequeña frase tiene un gran significado. Jesús estaba en camino a Jerusalén. Jerusalén era y sigue siendo la ciudad central del judaísmo. Fue donde estaban todos los líderes poderosos judíos. La afirmación de Jesús de ser el rey profetizado del reino de Dios y el Hijo mismo de Dios podría ser rechazada por insignificante mientras se quedara en las pequeñas aldeas o pueblitos de Israel. Pero venir a Jerusalén fue una declaración audaz y peligrosa, tanto que Jesús como sus discípulos lo sabían. Hay un momento clave en el ministerio de Jesús. Cuando se dirige a Jerusalén, este fue el punto donde muchos de sus seguidores dejaron de seguirlo. De hecho, creo que ese es el punto en el cual Judas Iscariote decidió en su corazón ser apóstata, es decir, caerse o no seguir en el camino. Lo mismo sucede en su vida y en mi vida. Hay un punto en nuestras vidas donde la perspectiva que tengamos nos va a cambiar de dirección, como lo hizo para uno de sus discípulos, como lo sería para el resto de los 11 y como lo sería para Jesús mismo. Sus discípulos se sorprenden, se asustan, pero Jesús explica muy claramente su razonamiento para ir a Jerusalén. Mire, vaya conmigo a Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 10, 31 al 34, para leer explícitamente cuál es este propósito claro que estaba delante de Jesús y que estaba resuelto a llevar a cabo esta misión. Marcos 10, versículos 31 al 34, dice así la escritura: pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Jesús empieza a introducir su ética del reino, a voltear todo boca abajo, diciendo: si tú quieres ser el más importante en mi reino, pues entonces vas a ser el menos importante. Y el menos importante va a ser el más importante. Y Jesús continúa esa misma temática diciendo: subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos y los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía, abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, les dijo: subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a la muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de 3 días resucitará. Jesús iba a Jerusalén para ser capturado. Él iba a morir allí. Él iba allí para ser resucitado. Él iba allí para inaugurar la primera Pascua del nuevo pacto. Esta fue la perspectiva de Jesús. Nada deseable, nada alentador. Las multitudes que recibieron a Jesús tuvieron una perspectiva diferente. En sus mentes, Jesús, al venir a Jerusalén, fue Él quien finalmente puso su cuello mismo también,
para comprobar qué tanto estaba dispuesto a ser obediente al Padre, incluso hasta la muerte. Durante 3 años, hermano, hermana, Jesús había estado predicando las buenas noticias del reino. Y llegando a estos últimos días finales, Él se enfoca en Jerusalén, sabiendo el riesgo alto de las adversidades que vendrían, porque ya que estaba hablando del reino de Dios y profetizando como el Hijo del Hombre, de acuerdo a Daniel 7, Él sabía el riesgo que se iba a enfrentar con los líderes religiosos de Israel. Para la multitud, Jesús era el Mesías, el Rey prometido, que establecería el reino de Dios, destruiría el imperio romano y permitiría a los judíos gobernar el mundo en prosperidad y armonía con Dios para siempre. Pero hasta que llegó a Jerusalén, toda esta charla de ser un rey fue solo una charla. Pero en el momento que Jesús entra a Jerusalén, es cuando las brasas del fuego, del carbón, de la adversidad, son puestas frente a Jesús. No se olvide, Él es completamente hombre, igual que usted y que yo. Perfecto, pero no deja de ser hombre. Para la multitud, Jesús era el Mesías, el Rey prometido que establecería este reino. Y es por eso que ellos lo reciben. Desde la perspectiva de la gente, Jesús era quien vendría a Jerusalén por su entrada triunfal, donde en verdad decía: yo soy rey. Y ahora me haré cargo. Y ahora pondré todas las cosas en su lugar. Es por eso que estaban gritando, agitando ramas de palmera como si fuera un desfile militar, y gritos de batalla diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. La palabra Hosana significa: Señor, sálvanos. Y muestra que la multitud estaba básicamente citando o cantando un par de versículos del Salmo 118. Vieron la llegada de Jesús como un rey que vendría a asumir su trono. Jesús vio su llegada como un hombre muerto caminando para ser ejecutado. Dos perspectivas muy diferentes. Nota cómo Jesús encontró un burro joven, un burrito, no de comer, no de Taco Bell, pero un burrito de asno. Y la pregunta que me viene a la mente es: ¿por qué entró Jesús en Jerusalén en un asno joven, en un burrito? ¿Fue porque estaba cansado de caminar y los burros eran los más fáciles de encontrar que un caballo o que un carro a caballo? Bueno, el texto no sugiere eso. En el relato de Mateo, la historia nos da un poco más de detalles de las instrucciones que Jesús le da a sus discípulos. Parece que el burro es algo muy, muy deliberado que Jesús pide, específicamente. ¿Qué está tratando de decir aquí Juan? Bueno, los dos relatos de esta historia, tanto en Mateo como en Juan, nos dicen que Jesús está usando el burro para cumplir una profecía hecha por Zacarías cientos de años antes. Vaya conmigo a Zacarías. Zacarías capítulo 9 al 11. Muchas veces no sabemos por qué Jesús hace lo que hizo, y es importante saber. Dios habló a través del profeta para dar una idea cómo sería cuando el rey de Israel vendría a Sión, a Jerusalén. Zacarías 9 al 11. Dice lo siguiente: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti.
Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas en la batalla, y tu rey traerá paz a las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre, yo libraré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. Interesantes palabras que usa el profeta Zacarías. El retrato es definitivamente de un rey. Él es justo y victorioso, si observamos bien el texto. Su gobierno se extenderá hasta los confines de la tierra, y Él traerá la paz a todas las naciones del mundo y la libertad a los encarcelados. Esto es definitivamente un rey, pero es un rey inesperado. Su justicia y su victoria no aparecen como fuerza o poder bruto. Él viene humilde y montado en un burro joven. Déjeme decirle, amigo, amiga, hermano, hermana, no puedes ir a la batalla en un burro si no sales de la batalla. No puedes destruir el imperio romano con un burro. No puedes abrirte camino hacia el trono y destruir a todos tus enemigos en tu camino y reclamar el papel que te corresponde como rey de Jerusalén si tu caballo de guerra es un burro. Pero es el rey inesperado. Él quita todos los carros y caballos de guerra y arcos de batalla, como nos dice Zacarías. Él es el que proclama la paz a las naciones, no la guerra. Ahora, este acto de debilidad y de humildad no significa que Jesús no saldrá, o el Mesías no saldrá victorioso al establecer su reino. Como dice la profecía, su gobierno se extenderá de mar a mar y su humildad no pone en peligro a nadie. De hecho, su humildad será el medio por el cual se establece su reino y se traerá la paz al mundo y los prisioneros del calabozo sin agua. Usted ve esto en el versículo 11, lo que alude a esta profecía. Es debido a la sangre del pacto que todo esto sucederá. La primera vez que esta frase sangre del pacto se menciona en la Biblia fue en Éxodo 24, donde habla del sacrificio de un animal en el nombre de Dios, donde Dios hace un pacto con el pueblo de Israel y dice: yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Para aquellos que conocen la historia de la Pascua, recordarán que la noche antes de que crucificaran a Jesús, les dijo a sus discípulos sobre su propia muerte y que sería la nueva sangre del pacto. Jesús vio su muerte como el último sacrificio expiatorio que libraría a las personas del abismo, del infierno mismo. Traería la paz al mundo y establecería una relación eterna entre Dios y todos aquellos que confiaban en Él. Es por esta muerte expiatoria que Jesús entró en Jerusalén. Es por eso que viene humilde y montado en un burro. Es por eso que no vino en un caballo de guerra. No había venido a destruir a sus enemigos. No había venido a destruir sus enemigos. Él había venido a morir por ellos, ofrecerles perdón y salvación. Como decía la profecía, hablarás paz a las naciones. Las multitudes tenían razón, hermano, hermana. Tenían razón en alabar a Jesús como rey, porque eso es lo que Él es. Tenían razón en decir Hosana, que significa Señor, sálvanos, porque eso es lo que vino a hacer. Tenían razón al esperar que Él había venido a Jerusalén para establecer el reino de Dios y reconciliar a las personas con Dios. Simplemente estaban equivocados en cómo esperaban que lo hiciera. Perspectiva.
La perspectiva lo cambia todo. La historia terminó con la confusión de sus discípulos. Sus discípulos no entendieron estas cosas al principio y Juan hace una nota como un escriba diciendo: hey, no les cayó el 20, no se les alumbró, no se les prendió el foquito hasta después de que Jesús había glorificado. Dos perspectivas diferentes. Los discípulos se dieron cuenta de la perspectiva, lo puede cambiar todo. ¿Por qué? Segundo punto. Los que confían en Jesús cambian su perspectiva. Los que confían en Jesús cambian su perspectiva. No está ignorando lo que está sucediendo, no está ignorando lo que está enfrente de usted, no está ignorando sus adversidades o su sufrimiento. No, lo que cambia es su enfoque, su punto de vista hacia esa adversidad. Vaya conmigo de regreso a Juan, el Evangelio según San Juan. Ahora, ahí mismo en el capítulo 12, versículos 23 al 30, para cerrar la narrativa. Miren lo que dice el texto. Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano del trigo, a menos de que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le den importancia a su vida en este mundo la conservarán para toda la eternidad. Todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar: Padre, sálvame de esta hora? Pero es esa precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo: ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Entonces Jesús les dijo: la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Lo que vemos aquí, hermano, hermana, es que usted y yo no debemos de sorprendernos cuando adversidades vengan en nuestras vidas, si usted es un seguidor o seguidora de Jesús. Está siguiendo las pisadas de su maestro. No le venga por sorpresa. Al contrario, Jesús le dice a sus discípulos: aquellos que aman su vida en este mundo la perderán. Y los que no le den importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. ¿Qué significa esto? Significa que usted y yo cambiamos de perspectiva. Usted y yo caminamos por este mundo, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que desarrollarnos en este mundo, pero como cristianos no somos de este mundo. No dejamos que las cosas de este mundo pongan sus raíces en nuestros corazones y nos aten y perdamos de vista la meta. Que por mis adversidades, que por tus adversidades, Dios quiere glorificarse. Dios quiere utilizarlas para que tú seas un rayo de esperanza hacia el Mesías. Eso es lo que Jesús está hablando aquí. Para que el nombre de Él sea glorificado, para beneficio de nosotros. Nos lleva al tercer punto. Todas estas piezas de rompecabezas encajan al entender el propósito por el cual Jesús venía a Jerusalén, que nos lleva a: cree en Jesús aún en muchas pruebas y tristezas, porque Él triunfó.
Créame, a mí me gustaría decirle que si usted decide seguir a Jesús, todo va a ser color de rosa. Que si usted decide seguir a Jesús, todo le va a ir bien. Que si usted decide seguir a Jesús, Él lo va a bendecir, nunca va a dejar de bendecirlo. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios enseña es: valora el mandato de Jesús. Valora la misión de Jesús como Él lo hizo. Y sufrirás. Créelo, lo sufrirás. Pero también créelo que lo valdrá la pena. Cree en Jesús aún en muchas pruebas y tristezas, porque Él triunfó. Como cristianos necesitamos continuamente recordarnos de esta verdad del Evangelio. Vaya conmigo a Juan 14, 2 capítulos después, versículos 25 al 30, para ver esto. Jesús mismo hablando. El capítulo 12 al 18 vemos la progresión de las adversidades de Jesús hasta el punto de ser traicionado por uno de los 12. Pero miren lo que dice el versículo 25 del capítulo 14. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Subraya el versículo 27. Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Hermano, hermana, cuando las adversidades nos miren a los ojos en la vida, usted debe echar mano al regalo que Jesús le dejó a usted y a mí. La paz en la mente y en el corazón. La paz que es el único regalo que Él da. La paz que Él resolverá todas las cosas en su momento. La paz de que Jesús es un triunfador. Y que aún en su adversidad, cualquiera que sea, aunque usted se esté hundiendo en el lodo de la adversidad, Él, Jesús el triunfador, por causa de sus heridas, lo sanará, lo sacará de ese lodo. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Creer en Jesús aún en muchas pruebas y tristezas, porque Él triunfó. Continúa el texto diciendo: recuerden lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan ustedes crean. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el gobierno de este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí. Salen del aposento alto, van a cruzar el monte Cedrón para ir al jardín de Getsemaní. Y ahí mismo Jesús ser perforado con la daga más profunda. Que uno que le decía maestro lo traicionó. Salte conmigo al capítulo 16, versículo 1 al 4. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Adversidades vendrán, pero el testimonio de Cristo está aquí para usted y para mí, para que usted y yo no mengüe, no abandone su fe. Los expulsarán de las sinagogas. Llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios, como lo vimos en la vida de Pablo la semana pasada. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerdan
mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo con ustedes. Jesús, hermano, hermana, se toma la bondad para usted decir: aguas, esto va a venir en tu vida. Eso puede suceder en tu vida, pero no dejes que eso cambie tu perspectiva, porque la perspectiva lo cambia todo. Para terminar, ahí mismo en el capítulo 16, versículos 31 al 33. Justo antes de pronunciar la oración final para con sus discípulos y los discípulos de sus discípulos, que nos incluye a nosotros, Jesús les dice esto a los 11. ¿Por fin creen?, preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados. Cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Hermano, hermana, cualquiera que sea su adversidad, cualquier mayor adversidad que venga con su vida, todo mundo lo puede dejar solo, pero Dios no. Ese es parte del regalo de la promesa como hijo o hija suya. Versículo 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímese, porque yo he vencido al mundo. Si usted ha puesto su confianza en Jesús, el triunfador, si usted ha decidido seguirlo, no le sorprenda que adversidades vendrán a su vida, pero véalas como una oportunidad para poder exaltar el poder de Dios. Véalas como una oportunidad de ver la gracia de Dios en acción en su vida. No caiga en la trampa de decir: ¿por qué yo? ¿Por qué yo he recibido esta maldición? No, porque aquel que puede voltear de maldición a bendición es el quien usted ha confiado, hermano, hermana. Aquí en el mundo tendremos muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Para terminar, afortunadamente vivimos en el tiempo después de que Jesús ha sido glorificado, y cada Pascua podemos recordar la gran obra en la cruz que hizo por morir por los pecadores, como usted y como yo. Por hoy reflexionamos sobre el Domingo de Ramos, de ver nuestra perspectiva y preguntar: ¿cómo yo miro la vida? ¿Cómo yo miro mis adversidades? Y recalibrar a lo que Jesús nos anima esta mañana, de alabar al Rey, al no tener una falsa expectativa de que Jesús estableció su gobierno a través de la agresión y de la fuerza. Pero Él vino para morir para los pecadores, demoró el reino por amor a los pecadores. Eso no significa que Jesús, créame, se ha olvidado de su promesa. Él va a regresar, y ya no con un burro, sino con un caballo y con una espada que sale de su boca. Jesús fue un emigrante triunfante, y tú también lo deberías de ser. ¿Cómo? Sé triunfante al cambiar tu perspectiva en cada adversidad. Sé triunfante al cambiar tu perspectiva en cada adversidad. Sé triunfante al compartir tu historia de cicatrices divinas en tu vida con otros. ¿Por qué? Porque en eso se glorifica Dios. En eso se muestra el brazo fuerte de Dios, que porque Él es el único que puede tomar cosas arruinadas, cosas deshechas, y rehacerlas en algo hermoso. Eso es la especialidad de Dios, al tomar nuestras heridas, sanarlas y crearlas en cicatrices divinas. Finalmente, sé triunfante
al medir la victoria en la perspectiva de Dios. Sé triunfante al medir la victoria en la perspectiva de Dios. La vida te desafiará con la adversidad en algún momento. A veces estas adversidades son simplemente consecuencias derivadas de un mundo caído, a veces orquestadas por el adversario. Pero cualquiera que sea la causa, Dios interviene para redimir cada circunstancia y cumplir su propósito de redención. Jesús fue a Jerusalén para ser capturado. Él fue allá para morir. Él fue allá para ser resucitado. Él fue allá para inaugurar la primera Pascua del nuevo pacto. Esta era la perspectiva de Jesús. La multitud, quien lo recibió al entrar a Jerusalén, tenía otra idea diferente, otra perspectiva diferente. Ellos vieron su llegada para su propio beneficio, para sus propios propósitos. Dos perspectivas muy diferentes en cuanto al triunfo. ¿Qué de usted esta mañana? ¿Confiará en la perspectiva divina para sus adversidades? Hágalo. Sea un triunfador como Jesús. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Sabemos que esto no es un mensaje fácil, porque a nadie de nosotros nos gusta ser afligido, ser entristecido. Pero usted nos hace una promesa especial: que echemos mano a la paz de corazón y de mente. Señor, yo no conozco los corazones de tus hijos e hijas o amigos, amigas que estén aquí en esta mañana, pero tú sí los conoces. Tú conoces sus cargas, tú conoces sus heridas, sus adversidades. Solo le pido que por la fe reciban su palabra y respondan que aquel que fue traspasado por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, quiere perdonarles, quiere sanarles. Y si ya han confiado en usted, Él quiere cambiar su perspectiva. El Evangelio incluye todo lo que necesitamos para cambiar nuestra perspectiva de la angustia a la victoria, de ser víctimas a ser victoriosos, por medio de Jesús, ser triunfadores. Reconocemos, Señor, que el problema es que la perspectiva lo cambia todo y fácilmente somos seducidos. Reconocemos que la solución es que los que confían en Jesús cambian su perspectiva. Así que, Señor, creemos en Jesús aún en muchas pruebas y tristezas, porque Él triunfó. Señor, agradecemos a ti por las adversidades en nuestras vidas. En lo bueno y en lo malo damos gloria a tu nombre. En la prosperidad y en la adversidad declaramos que tú eres Rey. Enséñanos que solo tú intervienes para sanar cualquier herida de aquellos que confían en ti. Te pedimos esto en el nombre de Jesús.